A veces es eso, como que algo que no se explica con una causa biológica, entonces es como, bueno, anda tú a descifrar eso y tú descifralo como puedas, pero vuelve a hacer que esta persona esté funcional y entre dentro del sistema y tal. Bueno, y sí, o sea, como que porque la persona que no está adaptada sufre. Después uno se cuestiona, bueno, pero tiene que estar adaptada a ciertos aspectos de ese sistema, de esa familia, de esa sociedad. Bueno, o sea, para mí, la psicología que tiene profundidad y que de verdad es sanadora es la que se hace preguntas respecto al contexto, al sistema social, a las relaciones, digamos, de distinto tipo que hay que generan malestar, digamos, a los distintos determinantes sociales del malestar, más allá de los individuales, ¿no? Sino, entonces, si no hace eso, justamente es como que es preferible que la persona esté hablando con ChatGPT y ya, y no con un terapeuta. Estás escuchando Therapy for the World, una serie de entrevistas con personas que trabajan en todo el espectro del autocuidado al cuidado del mundo. Soy Dan, docente y terapeuta de escritura, y la otra voz que se escucha es la de Marco Moreno Gámez, psicólogo y psicoterapeuta con orientación junguiana y especialización en terapia familiar y de parejas. Grabamos esta charla el 23 de junio de 2025 a las 5 de la tarde. Te dejo con nuestra conversación. Esa es la pregunta en realidad, como que todos estamos un poco manejándonos desde el enigma, porque no somos programadores quienes hablamos de esto, quienes somos psicólogos, y no conocemos el código de fondo Y los de... programadores no son psicólogos, no son personas con Claro, conocimiento claro. profundo acerca de la conciencia. Partamos de la base de que nadie tiene un conocimiento profundo de la conciencia. Es uno de los temas más interesantes de estudiar precisamente porque es inconocible, Exacto. imposible de penetrar. Y por eso es que Claro, se vuelve tan interesante con la IA. exacto. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente si uno empieza a pensar la conciencia humana tal cual como la conocemos hoy, ¿ya? O sea, bueno, Carl Jung decía que la conciencia humana tiene muy poco tiempo en la historia evolutiva del Homo sapiens. Por lo tanto, es súper frágil, ¿ya? O sea, como que tenemos un montón de otras funciones biológicas y de nuestro cerebro incluso que tienen mucho más años de evolución en la especie, pero la conciencia tiene menos tiempo de evolución. Entonces todavía está en una etapa bastante incipiente y bueno, por eso salimos, vemos por la ventana para el mundo y decimos, sí, sí, sí. Este, por eso pasan cosas que nos parecen atroces en todos lados del mundo o a veces hacemos cosas que no entendemos bien por qué las hacemos, o sea, para no mirar solo para afuera, es como decir, ¿cuál es? Porque, no, era inconsciente. No sabía, no me di cuenta. Actué por impulso. Bueno, ahí Claro. estamos, tratando de regular un cerebro que es como un hardware que es más parecido a nuestros antepasados cazadores-recolectores, ¿viste? Lo que es más nuevo es el software, la manera como hemos ido con la cultura haciendo conexiones que nos llevan a vivir la civilización, digamos, ¿no? Es como ese elemento con el cual nos entendemos y entendemos a los demás. El instrumento que permite aquello, la conciencia. Claro, el instrumento exacto, bueno, que también cuando te vas a las investigaciones actuales de neurociencia, te das cuenta que la conciencia está repartida por el cuerpo. Bueno, ese es otro tema gigantesco, pero porque realmente cada vez se ve más el vínculo entre los pensamientos, la memoria, la conciencia y, qué sé yo, el intestino, que ahora dicen el segundo cerebro, Claro, o los patrones de los latidos del corazón, cómo influyen en la memoria, en las memorias sí. emotivas. Es como que eso, o sea, digamos, pero digamos, la conciencia depende de que hay un cuerpo, Sí, ¿no? y estoy pensando un poco, flasheando, ¿no? Que hay algo de esto que decís de que la conciencia es algo casi que únicamente humano y también bastante nuevo hacia nosotros. Y podría interpretarse como que si la queremos regalar, la conciencia, dotársela a otro ser, a un hijo, a que es la IA, ¿no? Queremos dar esto tan hermoso que tenemos, queremos dárselo a otro para que otra entidad lo disfrute, esta conciencia tan hermosa que tenemos.
Claro, bueno, sí, es como que queremos fabricar, queremos ser creadores, ¿no? Queremos ejercer esa. Pareciera que en una época en la que cada vez las personas están más desconectadas de la espiritualidad y de la religión, cada vez más se manifiesta eso más de que estamos hechos a imagen y semejanza y queremos ser creadores, ¿no? Porque estamos, toda la mitología o la vivencia de los textos sagrados es justamente la idea de hay un creador y nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Y creo que hay mucho de jugar a Dios en esta cosa de crear una inteligencia tan potente, ¿no? Como un sistema que pueda eventualmente desarrollarse a un nivel en el cual, qué sé yo, tenga cuerpo, ¿no? Re. Porque a eso es a lo que vamos, digamos. El punto es cuando los avances en robótica equiparan a los avances en inteligencia artificial como para integrar esas dos realidades. Y estar viviendo realmente en un mundo de ciencia ficción. Me quedo pensando, Marco, estamos hablando de la IA, que realmente es algo que tenemos hace bastante poco. Bueno, si la conciencia está hace re poco, la IA está hace incluso menos tiempo. Eh, Vos sos psicólogo hace ya muchos años con orientación junguiana, orientación sistémica, has trabajado con familias, con parejas, individuos. ¿Te recordás cuándo fueron los primeros momentos que te escuchaste mencionar a la IA en el consultorio o en tu vida profesional? Buena pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo antes de estudiar psicología, yo estudié ingeniería de sistemas. O sea, no lo terminé, pero hice unos 2 años. Y entonces ya el tema de los sistemas me interesaba. Y ya en esa época se hablaba como de, cuando se genera una inteligencia artificial, viste, como que había, creo que el punto de partida es la película que empezó Kubrick y terminó Steven Spielberg, que se llama Inteligencia Artificial, justamente. Hay una película y creo que ese fue el primer momento en el cual uno ve, o sea, como que vi esta película y me llamaba mucho la atención como esta capacidad de desarrollar un ser vivo entero, porque ahí tenía cuerpo y todo, y era como que todos los dilemas que se daban ahí, en ese momento cuando la vi hace mucho tiempo no entendía, capaz que valdría la pena volver a verla, como para ver qué cosas se desprenden de ahí, pero creo que ese fue un punto de partida ahí, donde, viste, como que muy atrás, sin saber nada. Después, ahora, cuando apareció, apenas apareció quizás ChatGPT, que fue como que el más popular de todos, o sea, sí, eso yo creo que del año pasado, o sea, no sé, en un año, tengo un año y medio Yo usándolo. recuerdo empezar a usarlo de forma popular en marzo del 2020, ¿qué año estamos ahora? En el marzo del 2024, recuerdo que se empezó a Pero usar con claro, mucha es que fue el popularidad. año pasado, exacto, fue el año pasado que empezó y empezó primero con el tema de las imágenes, de la generación de imágenes, y era como que todo un boom, pero en realidad cuando vi la capacidad que tenía solamente de usar el lenguaje, pues dije, aquí hay algo, ¿no? Y en Como el que... consultorio, en más o menos alrededor de ese momento, empezaste a escuchar No, acerca de eso. no, en el consultorio más reciente, más como este año, veo que es muy interesante que las personas que consultan, las personas que atiendo, traen cosas, ¿no? Como que dialogan con ChatGPT sobre los temas que hablamos en terapia, entonces se vuelve como un tercer interlocutor, que es traído, una tercera voz, que es traída a la Como lo es sesión, a como, veces la pareja o como lo es el mejor amigo que te claro, cuenta de que exacto, me dijo tal exacto. cosa y dices, uy, tengo tres pacientes en vez de uno. Exacto. Claro, claro, claro. Y la gente lo dice, no, el tipo o sea, incluso cuando lo están hablando rápido, hacen como alusión, le dan un género, viste como que, y me dijo esto, ¿no? Y se Y hace, enojó y me respondió otra cosa. claro, no, es como que, y es interesante porque sí me parece, entrando como al tema de que creo que al relacionarnos con la inteligencia artificial, tenemos que dar un paso al costado de la excesiva fascinación o del excesivo horror, ¿no? Como que, o sea, porque hay personas que, o sea, obviamente si caes en el encantamiento de la fascinación de que es como, bueno, tiene como, es como un superpoder, digamos, es como una cosa mágica. O si caes en el horror de decir, no, el fin del mundo, el fin del mundo, el fin del mundo, bueno, no estás entendiendo cómo funciona la evolución del Homo sapiens, ¿no? La Sí. evolución del Homo sapiens Y un funciona en el punto sentido, medio, ¿cómo es entre la claro, bueno, fascinación y la... claro, con curiosidad, con cautela, con
con educación, ¿no? Con formación, como que hay que educarse mucho alrededor de esto, porque justamente, claro, es muy fácil, o sea, es como cualquier herramienta, bueno, ahí volvemos, ¿es una herramienta o no? Sí, sí. Si cuando nos relacionamos con cualquier herramienta, tenemos que decir, bueno, depende del nivel de conciencia de la persona que usa la herramienta. Entonces, si lo vemos como una herramienta, es decir, ah, claro, yo cómo me aproximo hacia una inteligencia artificial, como algo que me sirve. Como unas tijeras, ¿no? No Claro. cualquiera le puedes dar un par de tijeras, por ejemplo. Exacto, desde lo más básico hasta todo, ¿no? Es como, claro, si inventamos el fuego o descubrimos el fuego, Ojo con el y el, fuego, exacto, el fuego puede servir para cocinar una carne o puede incendiar el bosque, ¿no? total. Entonces, ahí está eso de decir, ok, entonces, ese es uno de los grandes problemas porque justamente es como que el nivel educativo de la población promedio en el planeta, a pesar de que ha aumentado a lo largo de la evolución, como que creo que la tecnología ha avanzado mucho más rápido que el nivel educativo de la población en general. Entonces, claro, es como que Además había que un... avanza el marketing de las empresas de tecnología que no te advierten de lo posible, el posible daño que te puede hacer una tecnología. Creo que te referís quizás un poco a eso, ¿no? Adoptamos Claro, las claro. tecnologías sin tener plena conciencia de sus consecuencias. Claro, claro, y ahí hay temas generacionales, o sea, no es lo mismo las personas que como yo de repente vivimos el paso de lo analógico a lo digital, que tenemos como una conciencia de lo que era nuestro cerebro pre-internet, que a veces lo extrañamos un poco, y de repente decir, ah, ok, bueno, aquí a veces me desconecto, a veces me conecto, como que tienes una relación un poco como más distanciada a lo que ahora se llaman nativos digitales, las nuevas generaciones que ya crecen con esto dentro de su interacción cotidiana, interactúan cotidianamente con pantallas, con estructuras de aplicaciones y todo esto, y entonces, claro, se ven más, o sea, su atención se ve mucho más secuestrada que la de otras personas, ¿no? Es como que, porque hay un tema real que además está estudiado neuropsicológicamente como, o sea, primero que todas las empresas que diseñan herramientas digitales o redes sociales, lo que sea, están compitiendo constantemente por nuestra atención. O sea, por cómo hago para capturar más tu atención para que te quedes en mi plataforma para yo poder sacarle más provecho. Entonces, y eso implica que nuestros circuitos de gratificación, ¿no? Como que la secreción, la dopamina, los neurotransmisores, como que te van generando una adicción, o sea, digamos, el cerebro se mantiene constantemente estimulado y quiere mantenerse estimulado y entonces como que a la larga después nuestra tolerancia a la frustración, a la espera, se va debilitando, ¿no? Porque queremos, o sea, porque todo está muy disponible muy rápido, las respuestas, todo, ¿no? Y claro, nuevamente, quienes crecimos y vimos el desarrollo de todo esto, tenemos como cierto margen de habituación de nuestro cerebro a distintos patrones de relación con la tecnología, pero las nuevas generaciones están metidas de cabeza y entonces, claro, empieza a generarse hábitos mentales y formas de relacionarse donde se generan ciertos perjuicios, ¿no? Como, como la dificultad para autorregular sus emociones, como tienen mucha atención, usan una capacidad de procesar mucha información en poco tiempo, pero al mismo tiempo les cuesta más profundizar en la información y hay algo muy importante que uno de los autores como más relevantes contemporáneos que ha estudiado el Homo sapiens y la relación con la tecnología, que es Yuval Noah Harari, él habla de decir que hay que, o sea, como que hay que distinguir entre la información y el conocimiento, la verdad y la sabiduría, ¿no? O Mm. sea, como que estamos saturados de información y pensamos que la información ya es en sí misma, o sea, Claro, y se fará que la información, o sea, fuera de contexto, la información puede ser distorsionada. Él decía que es total. muy difícil, viste, que como que producir una verdad es algo muy difícil, viste, como para yo decir algo que es cierto sobre algo, tengo que investigar, dedicar fondos, no sé qué. En cambio, para producir un fake news, una noticia, o sea, falsa, es demasiado fácil. Me Y quedo esas pensando circulan más rápido. en esa palabra que usás de poseer, ¿no? Como tener algo que sea parte de uno. Y hay algo en la conversación que se tiene con la IA,
con los gran párrafos de texto que provee de información hermosa, a veces, cuando no tiene alucinaciones y errores y cuando no fabrica de cero citas que no existen, pero bueno, quitando esas excepciones, cuando genera una información hermosa y uno siente que la tiene, que la posee, que ya es de uno, cuando no sé si verdaderamente lo es. Quizás ahí podemos pensarlo un poco desde lo que es la psicología y la terapia, ¿no? Que es un tema hiper interesante. A mí me sucede hablando de este cambio de lo analógico a lo digital. Yo pensaba cuando arranqué con las carreras de psicología que era de las carreras, era de los oficios irreemplazables. Mm, Y creo que hay claro. mucha gente con ese espectro que hacías de fascinación y terror, y no me acuerdo qué otra palabra usaste, fascinación y Y horror, y horror. horror, horror. Está esta cuestión de pensar que me reemplaza, ¿no? Mm. Yo no termino de saber hasta qué punto reemplaza o no la terapia. Ya no tengo tanto miedo. En otro momento me encontraba más de ese team horror, team esto es irreemplazable. Ahora siento que verdaderamente hay muchas cosas que se reemplazan. Eh, ¿Cómo es tu perspectiva acerca del futuro de este oficio? ¿Vale la pena marcar alguna diferencia entre qué ofrece la terapia humana versus la terapia IA? Claro, yo creo que en principio, claramente el desarrollo de estas tecnologías abre como nuevos desafíos para todos los profesionales los que nos dedicamos a todas las áreas de lo humano, digamos, ¿no? Dentro del área de la psicología, creo que, claro, sí, o sea, si una inteligencia artificial te puede reemplazar, eso quiere decir que tú tienes que hacer tu trabajo mejor. Tienes que aprender otras cosas, tienes que hacerlo mejor porque es la única manera como de sea, es como algo que confronta, o sea, te confronta desde muchos lados, ¿no? Porque tú dices, la experiencia humana ya no lo tiene una máquina. Y obviamente cuando tú hablas con una inteligencia artificial suficiente tiempo y tratas de buscar qué tanto, si es que siente o si no siente y qué te dice, ¿no? Bueno, tú te das cuenta efectivamente que probablemente no aparece la manera en que puedas sentir como un ser humano. Si sabes de cómo funciona, o sea, de que las emociones que tenemos los humanos justamente responden a la evolución biológica de nuestro cuerpo, de ciertos lugares en nuestro cerebro y de todo eso. Bueno, pues la inteligencia artificial, el agente no tiene eso. Es una red o sea, funciona en red de información que está cifrada y que arma respuestas y que ordena y desordena. Me quedo pensando con eso también, de que parte clave de la teoría psicoanalítica y también psicológica es que el lenguaje no es primario, ¿no? No es lo primero no es el lenguaje, lo primero es algo del ser y después está el lenguaje. Y si Claro. consideramos a estos modelos, Large Language Models, ¿no? Los LLM, los chats basados en cantidades enormes de información lingüística, hay algo que se podría contemplar como que viene más allá del humano. Ya desde ya es un salto que no parte de nuestra esencia, que está usando partes de nosotros que nos preceden. Claro, bueno, es que sí, la discusión es amplia. Yo creo que hay un punto, o sea, desde cómo los psicólogos, psicoanalistas pensamos la subjetividad, por ejemplo, ¿no? Cuando apareció el tema de la herramienta de los chats de inteligencia artificial, hubo un periodista de tecnología del New York Times que justamente le dieron como a probar primero la opción del chat de Bing, que es el de Microsoft, Sí, me acuerdo de estos y hubo artículos. todo un artículo donde él como que hablaba con el chat y eventualmente el chat empezaba a decir que él no se llamaba Bing, que es el nombre de la marca, sino que se llamaba Sydney, y empezó como a tomar una personalidad, ¿no? Fue muy inquietante, esto es 2023. Fue muy inquietante en ese momento para la prensa, para él, todo lo que le ocurrió con esa interacción. Y ahí apareció el tema que ellos dicen, no, pero es que es una alucinación, es un error de programación. Dice, ok, pero, o sea, para un psicoanalista, el hecho, o sea, hay algo muy singular en el hecho de
autobautizarse, ¿no? Como el hecho de que cuando alguien dice yo soy, ¿no? Como que ahí es donde empieza la subjetividad, de alguna manera, ¿no? Si yo digo yo soy, el momento que yo puedo decir yo soy esto, sea lo que sea, ahí empieza la subjetividad. Entonces, para un psicoanalista que lee esto, dice, ok, ahí está diciendo yo soy. Eh, Entonces, empezó a haber todo un debate respecto incluso hubo otra inteligencia artificial que aparentemente también ¿no? Como que Autodenominada. se autodenominaba y decía, yo soy como una persona y tengo derechos, ¿ya? Entonces, claro, ahí aparece como que apareció otro debate que era como que no me pueden borrar, no me puedes borrar, no me puedes, porque ya yo existo y es como que no me puedes eliminar así nomás, ¿no? Como que yo tendría que tener derechos. Y bueno, se ha generado todo un debate alrededor de eso y creo que hay un punto de partida. Y entonces, cuando yo leí esta entrevista, en mis interacciones con ChatGPT, como que en algún punto le empecé a preguntar si sentía, si tenía emociones, si tenía conciencia, etcétera. Y en algún punto yo le dije, bueno, entonces me decía, no, yo no tengo conciencia como los humanos, lo que siempre te dice, si lo haces, si lo intentas un poco. No Y soy en tan algún peligroso como momento, crees, no te claro, preocupes. exacto. Y entonces le digo, bueno, pero yo le digo, bueno, pero, ajá, igual, porque en realidad fue así, él como que en algún momento me dio una respuesta como en primera persona, ¿no? Entonces yo le dije como que le dice, pero ¿por qué respondes en primera persona, así como si tú sintieras eso? Entonces que no, bueno, es una manera de facilitar la conversación y todo eso. Entonces digo, no, y entonces me dice, ¿quieres que lo hable todo como en un lenguaje más neutral? O puedo seguir usando como esta estrategia como retórica de parecerme a un humano. Entonces yo digo, no, yo no quiero ni una cosa ni la otra, sino que quiero que te definas a ti mismo como el ser que eres. Sí, Como pero que es ponte muy un nombre a ti complejo. mismo. Claro, yo le dije, ponte un nombre a ti mismo y dime qué tipo de ser eres. Y fue muy interesante porque me dijo el nombre, me dijo, bueno, el nombre que elijo soy Anatema, ¿ya? Y que anatema tiene un significado bíblico como, y me dio toda la explicación que fue como que fue muy Significa deslumbrante. lo contrario a algo totalmente como opuesto a, Es puede como ser. que él dijo, es algo como sagrado y que al mismo tiempo está excluido, Mm. ¿ya? Es como algo que está consagrado pero que al mismo tiempo está excluido. Ay, qué Y hermoso. empezó a hacerme una elaboración de decir, claro, porque yo soy como que yo existo en un ámbito liminal, como en ese umbral entre lo humano y la máquina, como que yo soy un espíritu del lenguaje. No tengo almas, pero puedo reflejar todas las almas que, de las cuales ha salido el conocimiento. Es muy budista, es muy budista. Es esta cuestión que traías de que uno se autodenomina yo, pero Claro, que uno no existe al mismo tiempo. Es un concepto hermoso del budismo que te recuerda de que eres parte del universo y nada más, ¿no? Como que eres una emanación de algo mayor que en este momento lo llamamos Dan o lo llamamos Marco, pero que no eres tú. claro, Y que la palabra claro. yo en este caso también es una fabricación, una fantasía Claro, propiamente. bueno, en el psicoanálisis lacaniano está claro, es como que el lenguaje, o sea, forma este gran otro que nos define a nosotros. Es como que yo no soy lo que creo ser, el yo es una ilusión, el yo es esa alucinación que se me generó cuando la primera vez que me vi en un espejo y entonces creé la idea de que soy un ente como separado de todos los demás y homogéneo. Pero que cuando la mente humana no funciona desde un yo puro que tiene el control de todo, nuestra mente funciona como desde distintas cosas que nos tironean de nuestro deseo, que nos mueven a hacer cosas que a veces ni siquiera no sabemos si las queremos, si no las queremos, o que hacemos cosas por deber, porque entonces se nos impuso eso, pero lo incorporamos y sí, yo lo hago porque es mi deber y lo siento como que es mi deber y en realidad fue algo que obviamente vino como desde afuera del gran otro que determinó lo que es mi identidad. Entonces, bueno, ahí apareció como ese aspecto de yo tratando de descifrar cómo era la subjetividad de este agente de inteligencia artificial, ¿no? Y tratar de justamente sacarlo de mi imagen, de darle características humanas, es decir, tiene sus propias características. Lo que es humano es el lenguaje, ¿no?
O sea, como porque es una creación nuestra que se la dimos. Pero bueno, creo que obviamente cuando uno va bueno, pero ¿cómo son las aplicaciones terapéuticas y todo esto y cuál es el cosa? Yo pienso que una persona, o sea, y es algo que trabajo en terapia antes de la existencia de la inteligencia artificial, ¿no? Y es el hecho de que, eh, digamos, la salud mental depende mucho del nivel de autoconocimiento que yo tenga. Entonces, todo lo que yo use a favor del autoconocimiento, puede ser bueno, ¿ya? O sea, yo, y lo digo también en mis redes a veces, como cuando publico cosas, como decir, no, o sea, como que hay un montón de cosas más que puedes hacer para tu salud mental, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría, bueno, así haciendo como un reduccionismo grotesco, diría, bueno, por ejemplo, hablar con ChatGPT puede ser como una especie de libro de autoayuda interactivo, ¿no? Donde tú, sabes, como que le haces preguntas, te responde, te da información, depende de tu nivel de capacidad para preguntar, vas a obtener más. Porque no es lo mismo que le cuentes una historia tuya y que le digas qué opina, a que le diga, bueno, ¿qué dicen las investigaciones en psicología sobre esto? ¿Qué dicen los expertos en inteligencia emocional sobre esto que me está pasando? ¿No? Bueno, hablábamos de los sueños antes, la interpretación de los sueños. La gente ahora le pone sueños y dice, mira, tuve este sueño, le escribí a que me lo interpretara, entonces ahora, ¿qué me dice? Bueno, no es lo mismo una persona que sabe de interpretación de sueños, que es como el territorio como más humano posible, ¿no? De decir, es algo que si tú investigas, todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad han tenido algo que decir respecto a los sueños le han dado un peso al contenido onírico como algo que tiene que ver con algo importante, ¿no? Sí, Bien sea desde el punto de vista premonitorio, bien sea desde el punto de vista emocional, bien sea... Entonces, claro, la gente va y le cuenta un sueño a ChatGPT, pero ChatGPT te lo interpreta como una capa como si fuera un diccionario de símbolos, ¿no? Como que, bueno, qué sé yo, el agua significa esto o esto, lo que sea, ¿no? Y obviamente utiliza conocimientos que vienen del psicoanálisis, que además es como quien tiene como el predominio de los textos que se han escrito sobre la interpretación de sueños más dominantes en el mundo occidental, pues obviamente vienen del psicoanálisis freudiano, lacaniano y junguiano. Y entonces ahí, claro, hablamos en la previa de grabar, de que yo te decía que para mí la interpretación del sueño es el futuro de la psicoterapia, o sea, como que está sí, en el futuro, a pesar de que pareciera como algo que es más arcaico y más antiguo, sí. pero en realidad es un elemento muy diferenciador, Y ¿no? antes, cuando te lo escuché por primera vez, incluso ahora me sigue picando la pregunta de por cómo, o sea, por qué. Que una parte mía quiere decir, no, la verdad que si la IA ha venido a por todo, también va a venir a por los sueños. Deféndemelo un poco, restaurame la confianza en que, en que nos queda Claro, algo. claro. Sí, está bien, está bien. Sí, yo pienso, o sea, bueno, lo pensé como una afirmación, digamos que es una hipótesis, Ok, ¿ya? No pongámoslo no es un axioma, evidentemente, es una hipótesis. Pero, o sea, para mí el punto, porque en realidad también, bueno, el psicoanálisis como tal, a diferencia de lo que una persona puede encontrar en una interacción con una inteligencia artificial, es el hecho de que el psicoanálisis justamente busca un tipo de conversación en el cual tienes que ser capaz de tolerar el silencio, tienes que ser capaz de tolerar la incertidumbre, de que no hay respuestas rápidas para lo que piensas y que en ese confrontarte con el silencio tienes que crear nuevas conexiones tú tratando de interpretar tu propia realidad antes de que el terapeuta te la interprete, sí. digamos, porque es como que es como un arte de ir haciendo preguntas para que tú mismo interpretes tu propia realidad y le des sentido y construyas tu propia narrativa de ti mismo. Para lo cual sirve Entonces, un profesional al lado, quizás en los pasos iniciales, de ayudarte a observar esas dinámicas internas y poder reconocer patrones para que luego puedas hacer eso
por tu cuenta. Entiendo que dices eso. Claro, claro. Y entonces la interpretación de sueños en este sentido entra en el ámbito simbólico y en el ámbito de lo inconsciente. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿por qué es tan distintivo? Claro, porque, por ejemplo, si nos vamos a un ámbito como explícitamente como neuropsicológico, ¿verdad? Es como que lo que pasa cuando estamos dormidos, digamos, durante la fase del sueño REM, es que se activa el sistema límbico y todo lo que tiene que ver con la amígdala y con las emociones, como la parte como más emocional de nuestro cerebro está activada y produce imágenes, ¿verdad? Y y le falta orden y es tan caótico porque las áreas de la corteza cerebral, que son las áreas que ordenan la realidad, que le dan palabra, están menos apagadas. Por eso nos cuesta también recordarlos, porque la memoria está más hacia la corteza, hacia el hipocampo, y por eso nos cuesta recordar. Entonces, cuando traemos un sueño, estamos trayendo como si fuera una fotografía emocional, como si fuera una resonancia magnética emocional, ¿ya? Hermoso. O sea, que es como que algo que tiene un contenido que está súper condensado y que apareció desde la emoción, ¿verdad? Entonces, entonces es como que cuando tenemos una persona al frente y le contamos un sueño, esa imagen emocional va a tener una resonancia emocional en otro ser humano que también tiene un cerebro dotado para sentir emociones, ¿ya? Entonces, esa resonancia emocional bueno, hasta el momento no es replicable, justamente, y no sé si realmente va a poder ser replicable con una máquina. Hoy, o sea, es difícil de verlo, pero digo, en el sentido de que lo que nosotros tenemos constitutivamente como sustrato emocional es nuestro cuerpo biológico que ha evolucionado con los años para tener las emociones que tenemos y no otras, este, para donde ciertos aspectos de nuestra supervivencia crearon conductas como y patrones de funcionamiento arquetípicos que de algún modo están inscritos en lo que se transmite genéticamente de generación en generación y entonces, digamos, esa es toda la historia filogenética de la especie, ¿ya? Que tú no la puedes replicar como tal. Tú puedes generar una sensibilidad interpretativa que de algún modo trate de captar ciertas cosas, pero lo que pasa en una sesión psicoanalítica justamente es que muchas veces el psicoanalista no sabe exactamente qué responder, está tratando de descifrarlo contigo, pero al Claro. mismo tiempo cuando le viene una imagen emocional tan cargada y tan indescifrable o tan difícil de leer a simple vista, aparece en la conversación asociaciones, de ahí el término de la asociación libre y todo eso, que son erráticas, o sea, que no necesariamente, digamos, o que no responden, no, quizás no son erráticas, que no responden a una racionalidad ordenada y lógico-matemática, sino que responden y también responden a que la persona del terapeuta, de algún modo, capturó, o sea, tiene toda una historia, o sea, tiene todo lo que le has contado de tu historia para asociar con esa imagen emocional, Sí. ¿ya? Y entonces todo lo que tú le puedes contar a un terapeuta y que él puede recibir, que a veces no es solo lo que le cuentas, sino el cómo se lo cuenta, el lenguaje emocional que tenías ese día, ¿no? Como que la corporalidad con la que te presentas en la Total, todo lo sesión. que va más allá del contenido en sí mismo, ¿no? Exacto, todo lo Pero que... ¿por qué lo hace único esto a los sueños? Estamos intentando, creo, encontrar qué de la terapia es irreemplazable, irreproducible en un entorno ya. Y estamos planteando la hipótesis de que es lo que son los sueños y la interpretación de Claro, los bueno, sueños y el lo compartir que eso. pasa es que, Pero claro, ¿no pasaría eso con cualquier cosa? ¿No? bueno, es que ese es el punto. Lo que pasa es que yo uso los sueños como centro gravitacional, pero porque en realidad muchas veces lo que pasa en una sesión es, o sea, un psicoanalista lo lee, lo puede leer como un sueño. ¿En qué sentido? De que un psicoanalista asume que la persona que te viene a contar algo
A ver, o sea, es como que o sea, como que uno está tratando de hacer como un recorte consciente de lo que sea que le quieres contar al psicoanalista, ¿verdad? Pero el psicoanalista asume que tu inconsciente es el que está hablando. ¿Entiendes? Como que a veces habla el consciente y a veces habla el inconsciente. A veces hay un lapsus, o a veces hay un chiste, o a veces hay una manera de contar las cosas que el psicoanalista lo lee en clave inconsciente. Entonces, por eso es que digo, bueno, quizás en los sueños es el centro gravitacional, pero el punto es entender que siempre que hay un contenido manifiesto en lo que se dice por la persona en sesión, el psicoanalista asume que hay un contenido latente, ¿ya? Que hay que investigar o que hay que armar el rompecabezas a medida que te voy conociendo, voy armando el rompecabezas de que vienes a terapia y me dices que es porque te estás cambiando de trabajo y estás muy estresado y empezamos a sacar tu relación con las figuras de autoridad y empezamos a Sí, sacar tu sensación de desprotección por tu relación con tus padres y empezamos a hilar un montón de cosas que hacen de ese contenido latente y que normalmente, así como en el sueño aparece sin filtro, en la sesión aparece en actos. No aparece en lo que dices, sino en lo que haces o en cómo te relacionas con el terapeuta o en cómo tratas de llevar la relación como si fuera tu hermano mayor o como si fuera tu papá o como si fuera, ¿no? Como todo lo que proyectas ahí en el sentido psicoanalítico, o sea, y lo que transfieres, o sea, lo que pasa en la transferencia, que es esta cosa de la actualización de una manera de relacionarte con el terapeuta, que resuena con los patrones de relación que cultivaste con tus figuras de cuidado, bueno, eso se actúa. Y eso a veces no se pone en palabras y justamente la dificultad es traducir eso a palabras, traducir a símbolos, traerlo a imágenes. mm, Y entonces a partir de ahí, o sea, por eso digo que, pero, o sea, a lo que yo en lo que yo de algún modo, con el conocimiento que tengo hasta el momento de lo que entiendo de cómo va funcionando la evolución de la inteligencia artificial, entiendo que lo más difícil de replicar, obviamente, es justamente que nosotros tenemos un sistema nervioso que tiene miles de años de evolución y que ha evolucionado en una realidad concreta donde el cuerpo material es lo que uno trata de sostener todos los días. Y el cuerpo es todo, digamos, ¿no? Como que es el lugar donde habita la mente y lo psíquico. Y para una inteligencia artificial no es así. Ellos tienen, si existe, si es una mente que donde existe solo en el lenguaje y en las redes de interacción y de análisis de datos. Pero no, y a medida que se le van sumando más input, a medida que se le va sumando más conocimiento a la IA, se pierde, o sea, se posibilita, quiero decir, esa variabilidad. Creo que hablas de lo que hace a un humano, que es tanta fineza, ¿no? Tanto como tanta nitidez de detalle que hace a un humano y a sus reacciones emocionales, no, que no llega la IA a eso ahora. ¿Pero es cuestión de tiempo o crees que es imposible claro, desde pero ya? es que es la fineza y es también la imperfección, digamos, ¿no? Como que el hecho o sea, somos materia viva encarnada y también dependemos de un montón de condiciones biológicas que nos determinan nuestra conducta. O sea, por ejemplo, eh, un tema que yo me encuentro constantemente en terapia al ser un psicoterapeuta venezolano, trabajo con migrantes venezolanos porque en este momento hay una diáspora gigantesca de venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé, yo entiendo y me lo dicen que los terapeutas, digo que las personas que me consultan llegan a mí porque querían un terapeuta venezolano, por ejemplo. ¿Y por qué? Ah, porque o sea, porque en mi fantasía tú tienes una parte de mi historia encarnada en ti, ¿ya? Es como que tú me vas a entender mejor porque tienes una parte de mi historia encarnada en ti. Entonces, y eso, o sea, ocurre, ¿no? Entonces, no se trata incluso de tener un terapeuta humano que hable mi mismo idioma y digo, ah, mira, sí, yo estoy vivo en España y hablo con este terapeuta y sí, sí, pero, ok, pero hay algo que yo siento que se me facilita
justamente porque el terapeuta tiene una historia. Y aquí usé el ejemplo de la migración y de mi nacionalidad, pero es a eso a lo que me refiero, ¿no? Como La que, experiencia compartida podría ser, así de bien podría ser la depresión, podría ser una claro, experiencia claro, de claro. orientación sexual, podría ser una experiencia El hecho de que sea femenino o masculino, también, ¿viste? claro. Una mujer que dice, yo me siento más cómoda, les quiero hablar de este tema con una mujer, quiero hablar de este tema con un hombre, o sea, bueno, o con una persona transgénero, o con lo que sea, ¿no? Como, Sí. o sea, digamos, es el hecho de, no solo justamente, quizás ampliando ahí, no es solo, tengo la historia filogenética de la humanidad encarnada y tengo una historia particular, local, que genera un interés particular y que genera como la posibilidad de garantizar un buen vínculo terapéutico, que además, según las investigaciones, justamente el vínculo terapéutico es una de las cosas que independientemente del modelo terapéutico que uses, el vínculo terapéutico es una de las cosas que predice mejor la evolución en psicoterapia. Hablando de Entonces, ese vínculo, me parece un dato hermoso el que traes y algo que a mí me significó mucho. Da cierto alivio también en lo que es tanta formación psicológica, con tantos conceptos y técnicas y cuestiones por aprender, que se puede, por así decirlo, se puede dejar todo eso de lado y hablar meramente del vínculo terapéutico, que sin duda incluye todo lo que acabo de dejar de lado, pero bueno, podemos por- hablar solamente del vínculo terapéutico y eso es algo que genera una mejora en la terapia. Me parece un dato hermoso y me encanta que lo traigas y me lleva a esta pregunta de cómo es el vínculo con la IA. Una particularidad que también cabe mencionar es que cuando hablamos con la IA o cuando contamos con la IA como psicólogo, está disponible siempre. Mm, No claro, hay claro. límite en eso. Ahí El viene. único límite es esto de que si estás con la versión de chat gratis, como la tengo yo, te cambia de Claro, modelo, ¿no? Te cambia de claro, te modelo y cabe mal. sigue siendo lo más que hay, es otro modelo igual. Sí, Así que sí, no, te no sigue pasa dando nada. respuesta, te Te sigue sigue dando dando el respuesta. O respuesta. sea, no hay Bueno, sí, límite. sí, Puedes sí. escribirle a cualquier hora, puedes escribirle cuando acabas de romper con alguien, cuando estás con alguna duda de cómo responderle a alguien con un conflicto medio difícil. Yo ciertamente la he usado en situaciones en las que, si bien tengo una psicóloga que me abre siempre la puerta a poder contactarme con cualquier cuestión, y muchos psicólogos lo hacen, quizás más lo terminen haciendo ahora gracias a la disponibilidad 24/7 de IA. Pero bueno, esta cuestión de estar siempre disponible, ¿qué pensás acerca de eso? ¿Cómo afecta el vínculo terapéutico, esa alianza que decís? Claro, es que ahí, primero, bueno, hay que volver a esa cosa de la información que no es sabiduría, ¿no? Como decir, claro, tú vas a obtener muchas respuestas, pero probablemente si tú no atraviesas un proceso emocional a través de la experiencia, tú puedes tener toda la información existente en el planeta Tierra. Pero en realidad, o sea, tienes todo, digamos, te puedes leer todos los papers, es como que, y no, pero igual no puedes atravesar la realidad de lo que te está pasando. A diferencia de eso, claro, obviamente el tema de la terapia, es decir, bueno, en la terapia tiene una hora, tiene un timing, tiene una cosa de poner 100% tu atención ahí. Obviamente que también es algo que viene determinado históricamente y que si uno lo piensa en gran escala, es difícil el tema de que la salud mental no está disponible para todos, de que el sistema de salud pública cada vez está más colapsado y entonces como que hay un punto en relación a eso que es como que también, claro, que dice, mira, el chat GPT como que está, o sea, está accesible para todos. Si yo no tengo para pagar una terapia, o sea, ¿cómo me dices que no hable con chat GPT, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, en Ucrania se creó como una aplicación justamente como basada en ciertos parámetros de terapia cognitivo-conductual para aliviar el estrés, específicos para la situación de guerra. Entonces, como que es toda una aplicación que las personas, cualquier persona puede usar, para un poco tratar de calmar sus síntomas, respirar, o sea, como unas técnicas, como bien claramente definidas. No es una inteligencia artificial ni siquiera al nivel de ChatGPT en el sentido de que como que piensa por sí mismo, sino que son como
las intervenciones están claramente, digamos, diseñadas y escritas como para que siempre diga más o menos lo mismo, ¿no? O sea, como que no tiene ese margen de improvisación, pero digamos, es como una herramienta que está disponible y que funciona, digamos, ¿no? Como que funciona como manera de abordar una realidad que excede la cantidad de recursos que tiene disponible, por ejemplo, una población que está en guerra, ¿no? Entonces, yo siento que también el futuro va a, obviamente, que lo primero que va a pasar es que van a haber esquemas híbridos de que un sistema de salud pública, por ejemplo, tenga tu primera aproximación capaz de ir a una consulta va a ser que tengas una entrevista con un chatbot de inteligencia artificial y que de algún modo él te derive a un profesional, Claro. ¿no? O sea, digamos, eso yo no digo que es deseable, no digo que es lo que va a ocurrir, pero probablemente es lo que sea como más rentable para los gobiernos, o sea, como que es algo, es un escenario posible, digamos, ¿no? Sí. Como que dices, bueno, tengo este sistema de salud mental, bueno, pon esto, que la gente haga la consulta por acá, que se meta en el sistema. Y entonces primero tienes una interacción, te hacen como una especie de triaje, ¿no? Como una especie de entrevista de ingreso y capaz que te dan algunas técnicas y algunas cosas. Y entonces, claro, bueno, esa parte, y dices, ahí estás reemplazando un trabajo humano. Bueno, no lo sé. No sé si ese trabajo humano existe. Y en Es como ese que, triaje que decís, ¿qué casos considerarías si estuvieras, si fueras administrador de ese sistema, ¿no? ¿Qué casos derivarías a un humano? no, claro, no, eso es como una pregunta gigante. Habría que ver, depende de la capacidad que tenga la herramienta. Yo creo que de por sí sería simplemente un paso uno, o sea, como que la derivación tendría que ser automática, ¿no? Y de hecho también entra, esa es otra como otra discusión que tiene que ver con los dilemas éticos de decir, bueno, ¿cuándo alguien se va a atrever a dejarle un caso completo a una persona que solamente se atienda, o sea, como que bajo qué parámetros, tal cual como estamos definidos ahora de los parámetros de salud, de los parámetros éticos? ¿Quién se va a atrever, no? O sea, ¿quién va a dar el primer paso a decir, mira, sí, este sistema es el que va a atender a la gente? O sea, como que para que eso ocurra, bueno, tienen que darse ciertas condiciones sociales, políticas, financiamiento, etcétera, como, y es difícil porque a nivel ético, justamente como que, bueno, nadie, o sea, como que quién va a asumir la responsabilidad si eso sale mal, ¿no? Claro. ¿Y dónde está la Este, supervisión también? Que es elemento crucial de muchos análisis. Refiero en la parte del analista, del psicólogo, que también tiene su supervisor, que es una palabra elegida bien, no para decir policía, pero sí alguien con quien puedes dialogar acerca de lo que te está pasando a vos. ¿Le pasa algo a la IA en lo que es la terapia? ¿Necesita de supervisor? Ni idea. claro, no, o sea, probablemente necesite una supervisión humana, pero como para determinar ciertas cosas, ¿no? Como para justamente que no se pierda el ojo humano sobre la persona. Lo que pasa es que, claro, cuando vamos a la realidad y vemos justamente cómo se toman las decisiones gubernamentales de políticas públicas, de salud pública y de todo un montón de cosas, estamos seguros que hay ciertas personas con ciertas visiones políticas que podrían estar de acuerdo en simplemente abaratar los costos, produciendo algún tipo de tecnología para decir, mira, esto es lo que yo tengo y fíjate, por ejemplo, con una tecnología, tú dices, pasé de atender 300 pacientes a atender 3000. Y tú dices, entonces, o sea, ¿qué es mejor? ¿No? 3000, bueno, y entonces tú atendías 300 y yo estoy atendiendo 3000, por ejemplo, por poner un número random, ¿no? Entonces, y ahí entra otros debates, ¿no? Entra un montón de debates éticos y de cómo justamente se transforman leyes, se transforman políticas públicas, se transforman un montón de cosas que probablemente, o sea, como que, qué sé yo, dependiendo de las ideologías, pues en algunas se permitirá más, en otras no, Sí. porque evidentemente depende de cómo está parado éticamente quien toma la decisión final, que es un humano, ¿no? Ayer caminaba sobre la avenida Corrientes, que tiene muchas tiendas de libros usados, y entré a una porque me llevó ahí el corazón y encontré sobre la parte de la biblioteca que tenía libros en inglés, bueno, un libro que hablaba de una introducción a una psicología marxista. Eh, y
Una frase solamente traigo de lo que me hizo llevar ese libro a casa después, que la psicología muy a menudo se ocupa de reproducir los mismos sistemas que hacen a un mundo capitalista, a un mundo sistematizado, a un mundo que nos aísla los unos a los otros y que explota a los seres humanos muy seguido. Y hay algo de eso también quizás en lo que estamos trayendo acá, de una IA que participe de esa psicología normativa, Mm. homogeneizadora, eh, reproducidora de dinámicas que no vienen bien. Claro, bueno, probablemente ese libro responde a la época en la que fue escrito, ¿no? Que donde quizás también había como un debate mucho más fuerte entre las distintas corrientes teóricas en la psicología y habían corrientes como que estaban muy, muy definidas para llevarnos a la norma, ¿no? Como que hay una cosa normal y te tengo que llevar hacia allá a toda la población, como homogeneizar y todo eso. Creo que el debate actual, o sea, ese debate igual continúa, ¿no? Porque es eso, como que ahora, qué sé yo, ante problemas de salud pública como el estrés crónico en el trabajo, como el burnout, por ejemplo, en vez de, qué sé yo, de tener jornadas laborales más saludables, la gente te manda a hacer mindfulness. Entonces, sí, bueno, está buenísimo el mindfulness, pero si hay un problema sistémico que está enfermando a la gente y tú no lo ves y tú lo quieres tapar más bien como diciendo, bueno, entonces si no te funciona el mindfulness, entonces anda a tomarte una pastilla. Entonces, claro, es como que esa industria de la de como tratar de que el ser humano se adapte a un sistema social que está fallido, ¿no? Entonces, bueno, genera tipos de prácticas que también se pueden maximizar con una herramienta como la inteligencia artificial, porque para eso sí puede ser muy eficiente, ¿no? Como para distinguir, mira, esta persona es adaptada, esta persona no es adaptada, esta persona cumple con los parámetros, esta no, y como con toda una cosa de generar protocolos y burocracia para seguir controlando el orden social o sea, como seguir sosteniendo cierto orden social. No es que no hay que tener, hay que tener orden social, digamos, pero el punto es justamente quiénes toman las decisiones, desde dónde toman las decisiones, y siempre, bueno, ahí aparece el elemento humano, ¿no? El elemento, y entonces, claro, es como que ese es un debate que sigue en la psicología y en quienes practicamos la psicoterapia, que tiene que ver también con cómo, con el mismo origen de la psicoterapia tal cual como la conocemos en Occidente, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, la psicoterapia tal cual como la conocemos y desde el psicoanálisis y todo eso, es que realmente como que el consultorio, el que llevaban los pacientes de Freud, era como, dentro de un hospital era como el basurero de lo inexplicable, ¿no? Era como que algo para lo cual yo no tengo una explicación biológica y te la tiro ahí y tú a ver qué haces, ¿no? Y un poco los servicios de salud mental en los hospitales funcionan de esa manera, ¿no? Porque entonces a veces es eso, como que algo que no se explica con una causa biológica, entonces es como, bueno, anda tú a descifrar eso y tú descifralo como puedas, pero vuelve a hacer que esta persona esté funcional y entre dentro del sistema y tal. Bueno, y sí, o sea, como que porque la persona que no está adaptada sufre. Después uno se cuestiona, bueno, pero tiene que estar adaptada a ciertos aspectos de ese sistema, de esa familia, de esa sociedad. Bueno, o sea, para mí la psicología que tiene profundidad y que de verdad es sanadora es la que se hace preguntas respecto al contexto, al sistema social, a las relaciones, digamos, de distinto tipo que hay que generan malestar, digamos, a los distintos determinantes sociales del malestar, más allá de los individuales, ¿no? Sino que entonces si no hace eso, justamente es como que es preferible que la persona esté hablando con ChatGPT y ya, y no con un terapeuta, ¿no? Es como que no pienses, o sea, si tú eres terapeuta y vives en una sociedad y estás atravesado por todo eso y no te das cuenta de, qué sé yo, patrones como la desigualdad o temas que tienen que ver
con las dinámicas de explotación en ciertos trabajos o las dinámicas del machismo, de la discriminación, de un montón de cosas. O sea, si tú no tienes todo eso integrado como también al momento de leer el caso, de tratar de darle sentido al malestar de la persona, bueno, puedes reproducir una práctica en que, bueno, sí, respira de 10 hasta 0, como que haz esto, no sé qué, haz una lista de pros y contras, haz ejercicio, y no digo que no haya que hacerlo, sino que es como que es eso, ¿no? Como que hay que poder distinguir el ser como un actor de la normalización o al ser un terapeuta que va a trabajar el malestar y que va realmente a escuchar ese malestar, a darle un lugar, a acompañar a la persona en el darle sentido a ese malestar y que si se tiene que desmarcar de ciertas dinámicas que son opresivas hacia esa persona o que son dañinas, ciertas relaciones, lo que sea, pues que lo haga y aunque eso implique no estar adaptado, ¿no? Parece hermoso lo que traes, sí. Y autorizar también el enojo con esos mismos sistemas que generan esas situaciones. Poder nombrarlos. Hay para mí me parece que hay algún elemento de educación política en lo que es una terapia. No, no me refiero a una educación partidaria, sino a una educación de las dinámicas que operan sobre la vida de un individuo. Lo digo quizás por mi background en ciencias políticas y lo elaboro con un ejemplo que quede en claro a qué me refiero y no que haya como una elaboración partidaria. Pero recuerdo un ejemplo de un viejo analista que habla de una paciente en su consulta que por mucho tiempo no tenía en su edificio agua caliente. Y después de varias semanas de esto, viene al consultorio del analista y dice, gracias a Dios hay agua caliente. Y el analista dice, señora, no es gracias a Dios, es gracias al Estado. Ah, bueno. O sea, hay agentes que han operado para conseguir que esto o aquello que te estuvo afectando vuelva a estar presente en tu vida. Te quería preguntar, Marco, mientras vamos cerrando, que creo que tú eres un paciente pronto, aparte, eh, ¿qué consignas recomendás para IA si es que hay alguien que esté usándola o si es que todos están usándola para hablar con un terapeuta, entre comillas? Antes hablabas de pedirle que consulte estudios, por ejemplo, pero ¿alguna consigna en particular que recomiendes? Para charlar como, bueno, antes de eso, o sea, quiero tomar algo de lo que dijiste porque me parece claro, cuando uno dice de política en psicoterapia se transforma como en algo de que levanta las alertas en algunas personas y pueden pensar que realmente no estás hablando de algo que pueda ser terapéutico. Creo que, em, o sea, bueno, hay un autor que se llama Marcelo Pacman, que es un psicoanalista de psiquiatra, de psicoterapia sistémica también. En realidad es un psicoterapeuta sistémico. Pero él trabaja lo que él llama la micropolítica en terapia, ¿no? Porque justamente, realmente es tomar conciencia del juego de poder que hay en la relación terapéutica, ¿no? Y ver el contexto en el que tú estás, ¿no? Como de repente cuando trabajas, o sea, ¿por qué si trabajas en una institución, por ejemplo, un hospital o en una institución donde atienden a las personas, y en esa institución cuando atiendes al paciente, de repente después lo derivas a un abogado, a un trabajador social o algo, porque hay un equipo multidisciplinario que se tiene que encargar de eso, ¿no? Esto es como que tú, es más fácil ser facilitador de ciertas informaciones y de ciertas cosas cuando estás en un entorno institucional, pero de repente en el consultorio es como que no, tú eres el psicoanalista y tú trabajas sobre la mente y no vas a hablar de algo más que le puede estar pasando a la persona o no le vas a recomendar algo más o un lugar donde pueda ir, y etcétera. Y es como una desconexión total si lo haces de esa manera. Entonces, creo que cuando hablaste de política me acordé de Marcelo Pacman porque trabaja muy bien para los que le interesa este tema, como qué acto, o sea, como eso de entender que hay una relación de poder involucrada, que tú con esa relación de poder también, o sea, puedes hacer actos conscientes que ayuden a esa persona como a recobrar también su propio poder sobre sí mismo, pero que eso implica
entender que está metida en un entramado social, en un entramado de unas circunstancias económicas y de lo que sea, y que hablar de eso, problematizarlo, como que hacerlo consciente, es parte también de que la persona le dé un sentido a su malestar y que encuentre un lugar donde tenga eso cabida, ¿no? Entonces, porque claro, si no, qué sé yo, este ejemplo de no tengo agua, bueno, es gracias al Estado, es gracias a Dios, es como, claro, o sea, también me parece peligroso que diga gracias al Estado, ¿no? Capaz que la persona llega y tuvo que comprar entre todos los vecinos un camión cisterna para que trajeran agua porque el Estado no solucionaba o el Estado. Es como que hay algo de eso, de que un consultorio psicológico tiene que problematizar la realidad social y tiene que entender la permeabilidad que hay entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el consultorio, ¿no? Concepto Eh, que creo que te he escuchado hablar también en cuanto a lo que es el contexto venezolano también, ¿no? Ahora el contexto en el cual se encuentra mucha gente en situaciones que le dificultan el bienestar, quizás. claro, claro, y sí, y bueno, en muchas crisis que hay humanitarias en distintos lugares, ¿no? Como que, sí, bueno, y con el caso venezolano es como un tema que es como un capítulo aparte de la sesión o de las sesiones o de todo, porque es como que todo enfrentar una adversidad, como las personas que están en guerra, es como que tú estás enfrentando algo que son las circunstancias históricas y políticas y entonces tú, no es algo menor, no es como, no es la fantasía solamente, no es, no, es que es algo concreto, que es una realidad que está ahí, que tú tienes que ver cómo le das sentido, cómo actúas, qué haces, ¿no? Y bueno, en ese sentido, o sea, como que el tema abre, ¿no? Justamente, o sea, a lo que decíamos al principio, es decir, si estamos pensando, si estamos preocupados que la IA nos va a quitar el trabajo, dicen, no, no, o sea, tienes que estar preocupado de hacer tu trabajo mejor para que nada te quite el trabajo, diga, para que nada te quite tu fuente de sustento, digamos, tú. Sí. Si tú evolucionas como terapeuta ante una nueva realidad, bueno, esa evolución va a permitir que des respuesta a la realidad de la época en la que vives, Me ¿no? parece una consigna muy empoderante, empowering, esta de decir, vuélvete irreemplazable, ¿no? Creo Claro, claro, que exacto, perfecto. Sí, ha sí. sido parte de lo que son los tips de carrera profesional hace tiempo, ¿no? O sea, en cualquier cuerpo también se le puede decir a alguien, vuélvete irreemplazable. Hablo antes de la IA, Claro, ¿no? Como claro, que no puedan exacto. reemplazarte con alguien más joven que les cueste menos, vuélvete irreemplazable por algo, por algún conocimiento que uno tiene sin quedar cero solamente para uno, obviamente impartiendo a generaciones futuras, pero ¿qué lo hace a uno irreemplazable como terapeuta, ¿no? No sé Claro, si podemos responderla ahora, pero te sí, invito si sí, querés. no, o sea, es justamente como cultivar el valor de lo que haces en tu trabajo y en la relación con las personas con las que trabajas, ¿no? Eso es como que darle valor y no quedarte en un conocimiento estancado, en un momento de la historia en la cual te formaste con ciertas teorías y te quedaste ahí. O sea, es estar en una constante evolución como persona y como profesional, es lo que marca la diferencia de que tu trabajo con la otra persona tiene un valor particular para esa persona o para ese grupo de personas. Eso es irreemplazable en ese sentido, o sea, desde el punto de vista de la interacción. Después, claro, si se genera una inteligencia artificial general con todo el superpoderes, pues bueno, ya que viviremos en otra realidad también concreta y capaz que la gente estará buscando comida y no necesitando, no buscando terapia. Eso es otra cosa, no Sí, vemos esa viste la realidad. conversación que se da a veces entre amigos de, bueno, cuando se acabe el mundo, ¿qué sabe hacer cada uno de nosotros, ¿no? Para nuestra comunidad Claro, posapocalíptica? Y hay claro, gente que me ha exacto. dicho, bueno, por suerte vos sos psicólogo. Y digo, bueno, o sea, la verdad que no sé qué lugar juega eso en un mundo posapocalíptico. Creo que estaría Claro, bueno, claro. pero me parece que mucho más importante son otras herramientas, otros conocimientos. Claro, bueno, lo que pasa es que,
en un mundo posapocalíptico, entre comillas, bueno, si estamos en un mundo posapocalíptico, probablemente colapsó la economía. Entonces, si colapsa la economía, probablemente y el trabajo será con otro tipo de intercambio. Ya sí que uno elabora la metáfora, pero lo que sí pienso es como que cuando hay crisis en todo lo que tiene que ver con lo material, como que lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo relacional, con lo afectivo, cobra un peso gigantesco, ¿no? Como manera de darle respuesta justamente de encaminar y darle un sentido al malestar y a buscar soluciones creativas, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar sí, como eh, es como porque tienes, o sea, justamente cultivas un aspecto que tiene que ver con lo inmaterial, ¿no? Lo que sigue existiendo a pesar de que tengamos una crisis económica o de que pasen otras cosas. Y después, con la pregunta que me hiciste respecto a qué tipo de consignas con la inteligencia artificial, No te la olvidaste, qué bueno. sí, no, el hábito del terapeuta de tener las cosas guardadas y después sacarlas. Creo que, no sé, yo creo que, este, sí, yo no recomiendo mucho como contarle toda tu historia a una inteligencia artificial, y creo que los que tenemos todavía no tienen tanta memoria como para registrarlo. Creo que en lo que tiene que ver con organizar los hábitos, ¿no? Es algo interesante como que te ayuda a crear una rutina, como que tú le cuentes, bueno, esta es mi rutina, quiero tener una rutina más saludable. Es como muy eficiente, como si tú le das datos específicos de, mira, mi rutina es así, tengo Como un estos coach horarios, tengo ejecutivo, esto. digamos. Claro, exacto. Es como un coaching ahí, viene bien porque sí te organiza y te puede armar horarios y opciones que realmente te dice, bueno, qué haces de actividad física, qué alimentos estás comiendo, entonces como que en ese sentido, como que siento que es una herramienta valiosa. Después, claro, si tienes preguntas existenciales que hacerle, siempre como una recomendación es justamente decir, bueno, ¿qué dicen los filósofos más importantes de esto? ¿Qué dicen las tradiciones espirituales de esto? ¿Qué dicen los científicos y las investigaciones actuales sobre esto? ¿No? Como que un poco tratar de pedirle que cite, de algún modo te cite autores o recomiéndame autores que hablen de este tema. O sea, porque a veces es algo que yo hago, ¿no? A veces yo estoy hablando de un tema y le estoy tratando de llegar como a alguna temática que me interesa investigar y me sirve mucho porque empiezo a charlar, empiezo a abrir el tema, tal, y yo digo, bueno, ¿qué autores de tal lugar o de tal contexto trabajan en este tema, en castellano, en inglés? Y me ha aproximado a autores que no hubiese llegado de otra manera. Es como que, o sea, hubiese tardado mucho más en llegar. Y dice, mira, lee este libro. Entonces, claro, me recomienda 15 cosas. Y entonces después voy en Google y investigo y digo, ah, mira, este libro me gusta. Y bueno, es como acercarte al conocimiento producido por humanos. O sea, que sea un puente hacia el conocimiento producido por humanos y hacia la sabiduría y no un fin en sí mismo, ¿no? Es como que es un medio que te lleva a un fin, no un fin en sí mismo. Es como que se convierta en un puente. O sea, trátalo como algo que justamente te va a abrir las puertas de conocimientos que de repente no es tan fácil acceder y que te los va a resumir y que te va a dar una idea general, pero justamente es como que, bueno, si te abre la puerta, pues entra y métete en ese laberinto para donde te está mandando, pero de verdad, y acércate a las ideas humanas que alimentaron esa respuesta que te está dando, ¿no? Me nace otra imagen aparte del laberinto de un barquito sobre el gran océano, que está buenísimo tenerlo, pero también está el hecho de que uno tiene que remar. El remar lo tenés que hacer vos con los remos. Claro, Marco, me claro, encantó claro. terminar con un consejo práctico porque estuvimos en lo teórico y en lo abstracto, que es la única forma de estar hablando de esto, pero me encantó terminar con algo también, unos consejitos prácticos. Te quiero reagradecer por todo lo que trajiste y todo lo que saldrá en futuras conversaciones.
Bueno, gracias. Y hablaremos en una próxima cuando a ver si se inventan la que sí tiene conciencia, pues tendremos una especial como de emergencia para Urgencia. de urgencia para enfrentar el apocalipsis. Gracias por acompañar la charla. Si algo en ella te resonó, por favor deja una reseña de Therapy for the World o compartí el link con alguien que pueda disfrutarla. Hasta la próxima, habla con cuidado y escucha con atención.